Muy buenas noches. Estamos estudiando el libro de Gálatas y es un libro fascinante realmente. Ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Perdón, voy a poner ahí. Ha sido de bendición para cada uno de nosotros y Pablo escribió esta carta a los Gálatas y nosotros vamos a estar estudiando verso a verso esta carta. Así que te animo a abrir tu Biblia a Gálatas capítulo 3 y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 4. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Y vamos a estar estudiando nosotros, o mejor dicho, hemos titulado este mensaje Caminando hacia la madurez. Caminando hacia la madurez. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ver esta enseñanza. Necesitamos no solamente ver la enseñanza, pero sino aplicar estas verdades a nuestras vidas también. A manera de introducción, Pablo terminó el libro de Gálatas capítulo 2 en el versículo 21 diciendo estas palabras: no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces, dice, por demás habría muerto Cristo. ¡Wow! Así terminó el capítulo 2. Pero si tú te das cuenta, y lo que hemos estudiado el capítulo 2, hemos visto que Pablo tuvo un encontrón ¿con quién? Con Pedro. Y Pablo le llamó la atención a Pedro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le llamó la atención a Pedro? Porque no andaba, dice, rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¡Wow! Y vemos que en su soberanía Dios permite estas situaciones para que Pablo nos escribiera en este sentir el capítulo 2 y de esta manera nosotros podemos ver que no dependemos de la ley, sino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego también hemos visto que Pablo nos cuenta su experiencia de cómo era Pablo en su vida antigua, ¿verdad? Era irreprensible según la ley, lo cumplía al pie de la letra, pero cuando conoció mejor la ley, se dio cuenta que la ley lo mataba. Y ahí él apunta hacia Cristo, y la gracia lo cambió todo. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros en el capítulo 2, pero hoy, en esta noche, Pablo no va a mirar a Pedro, no va a mirarse a él mismo, sino va a mirar a los cristianos. ¿De quién? De Galacia, a los cristianos de Galacia. Y cuando Pablo los mira, ¿sabes cómo los mira a ellos? Inmaduros. Inmaduros, ¿por qué? Porque habían creído en la fe en Cristo y ahora regresan nuevamente a la ley. Y Pablo les dice, ustedes son volubles. ¿Qué significa esto? Que un día están bien y otro día cambian. Así que Pablo les va a escribir ahora en el capítulo 3 y vamos a ver cómo Pablo les llama la atención a ellos. Para dar un poquito más de contexto, la iglesia de Galacia estaba bajo la presión de los judaizantes que venían predicando a Cristo, pero agregando algo más. Cristo, pero necesitas esto para que tu salvación esté completo. Cristo, pero necesitas esto más hacer por Él para que Dios te vea bien a ti, ¿no? Así que Pablo realmente va a llamar la atención a ellos, y la manera de llamar la atención es, ¿sabes qué? Si su mirada no está puesta en Cristo, entonces ustedes están retrocediendo, no están avanzando. Y vamos a ver de qué manera Pablo les llama la atención. Así que, para nosotros como iglesia, debemos de recordar que la madurez espiritual se alcanza no por nuestras obras, sino por la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos nosotros avanzar, crecer de esta manera. Así que vamos a desarrollar este mensaje con 3 observaciones más. Número 1, el camino hacia la madurez inicia ¿cómo? Poniendo tu mirada en Cristo. Número 2, las amonestaciones que nos llevan a la inmadurez. Vamos a ver que Pablo va a dar 5 o 4 amonestaciones de inmadurez. Pero
Y vamos a ver de qué manera Pablo también nos da estos conceptos de cada uno de esta inmadurez. Número 3, es tiempo de caminar ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Entonces, el título del mensaje, ¿ustedes recuerdan cuál es? Caminando hacia la madurez. Pablo nos va a enseñar una vez más, poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Cristo, pero nos va a enseñar también en qué área estamos inmaduros, y luego nos va a decir, ¿sabes qué? Ahora que ya saben en qué área están inmaduros, ahora necesitan caminar ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Así que vamos a leer los primeros versículos y luego oramos. Mira cómo Pablo llama a los cristianos de Galacia. ¿Cómo les llama? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante sus ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado, ¿qué dice? Claramente como crucificado. Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Qué dice? Con fe. ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas en ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír? ¿Qué dice? Con fe. ¿Oramos? Amado Padre, reconocemos que en muchas ocasiones hemos caído una vez más en la tentación del legalismo. Y muchas veces en las obras que nosotros mismos hemos creado o hemos pensado que son mejores para agradarte a ti. Y ahí hemos olvidado, Señor, nuestra madurez espiritual. Porque la madurez espiritual, amado Padre, hoy nos vas a enseñar que se alcanza por la fe en Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes en este viaje, en estos versículos que vamos a estar estudiando hoy, en este tiempo, Señor. Bendícenos y diríjanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, hablando de la madurez o caminando hacia la madurez, a manera de introducción quiero decirles esto. Hay niños que no pueden crecer por causas de malformaciones mentales y físicas. Hemos visto nosotros, ¿no?, a pequeños niños que no pueden crecer porque en su nacimiento hubo algún tipo de malformaciones y no pudieron crecer como deberían ser y son pequeñitos y algunos un poquito mal, ¿verdad? Pero hay otros niños que no tienen malformaciones y que en teoría deberían estar creciendo como bien. Aplicando esta verdad, muchos comentaristas dicen que nosotros como iglesia estamos padeciendo de malformación espiritual. O también dicen, ¿no?, seguimos siendo como niños, pero no hemos crecido. Así que la enseñanza que vamos a ver nosotros, por eso es tan importante conocer la madurez, dónde debe estar puesto tu mirada. Y por eso conocemos muchas personas que pueden estar 20 años como cristianos, pero siendo bebés, ¿cómo? Espirituales. Y Pablo nos va a enseñar, mira, les va a enseñar a los Gálatas y nos va a enseñar a nosotros la manera como nosotros podamos crecer espiritualmente. Y a veces nosotros pensamos que podemos crecer espiritualmente haciendo obras que externas, haciendo cosas externas para agradar a Dios. Pero ¿qué es lo que mira Dios en nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que primero Él observa, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien dice, no, yo puedo hacer muchas obras, y por lo que hago muchas obras, Dios merece que bendecirme. Usted, si eso fuera el caso, los grandes narcotraficantes hacen, ¿qué dicen?
grandes obras. Y si eso fuera el caso, el narcotraficante sería ¿qué? Bendecido y sería que es salvo todavía por las obras que hace. Pero ¿cómo está su corazón de él? Está muerto. Y muchas veces como cristianos también podemos estar sentados en la iglesia, pero estar muertos espiritualmente o inmaduros. En este caso, la iglesia de Gálatas está siendo inmaduro porque no está poniendo su mirada en Cristo, sino está poniendo su mirada ¿en qué? En las obras. Y vamos a ver nosotros que nuestro crecimiento no está basado en las obras, sino puesto nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar hoy, en esta mañana, ¿no? Así que la primera observación es el camino hacia la madurez inicia poniendo ¿qué? Tu mirada en Cristo. Pero fíjate, y quiero que observes bien los primeros versículos, ¿cómo llama Pablo a esta iglesia? Ok, en vez de Gálatas, vamos a poner ahí Cusco. ¿Cómo suena eso? ¿O cusqueños qué? Insensatos. ¿Duele o no duele? Claro que duele esto. Ahora, no pongas cusqueños. Ponga ahí, cabe la semilla. Claro, vamos a poner así. Oh, cabe la semilla. ¿Ustedes son qué? Insensatos. Ok, cambiemos ahora, cabe la semilla. Quiero que pongas tu nombre ahí. Wow. Oh, Darwin, insensato. Oh, Juvenal, ¿qué? Insensato. Y fíjate las preguntas que se vienen. Así que quiero leer rápido, quiero que preste mucha atención a lo que vamos a ver nosotros. El capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo dio una introducción larguísima de su vida de él, pero ahora él se va a enfocar ahora en la iglesia de Galacia. Entonces, una vez más, el camino hacia la madurez inicia poniendo tu mirada en Cristo, pero ellos, los Gálatas, no estaban poniendo su mirada ¿en quién? En Cristo. Así que Pablo inicia usando dos palabras fuertes para describir la condición espiritual de los Gálatas. Muy importante, ¿qué? La condición, ¿qué? Espiritual de los Gálatas. Primeramente, ¿cómo les llama? Oh, Gálatas, ¿qué? Insensato. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado como claramente como crucificado. Marca la palabra claramente. ¿Qué quiere decir con esto? Ha sido muy evidente, ha sido bien explicado. Ustedes lo entendieron bien. Pero fíjate ahora, quiero enfocarme en dos palabras en estos momentos. Número uno, ¿no? Una vez más, ahí está. Pablo inicia usando dos palabras ¿qué? Fuertes para describir ¿qué? La condición espiritual de ¿quién? De los Gálatas. Una vez más, si esto fuera escrito para nosotros, ¿cómo sería la condición espiritual de quién? De los cusqueños. ¿Y cuál sería? Uno, que somos ¿qué? Insensatos. Y dos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién fascinó a los cusqueños? ¿Quién fascinó a los peruanos? Oh, peruanos insensatos, que puedan llamarnos, pero ¿quién nos fascinó? Así que quiero llevarte en estas dos palabras, insensatos, ¿y cuál es el segundo? ¿Quién nos fascinó? Así que número uno, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Un comentarista lo dice así, que en el lenguaje original nos dice así, oh queridos, ¿qué? Idiotas de Galacia. Suena fuerte, ¿verdad? Oh queridos cusqueños, ¿qué? Idiota. Porque esa palabra insensato significa en el término original así. ¿Y sabes qué? Estas palabras son fuertes, ¿verdad? Son fuertes, pero son bien merecidas. Son bien merecidas. Oh queridos idiotas de Galacia. Son bien merecidas porque vale la pena decirlo así. Ahora,
imagínate que una iglesia en general esté caminando como los Gálatas. ¿Cómo debería ser la reacción de un pastor o de un miembro de la iglesia decir a estas personas que van a caminar como los de los Galacias? Es como que, oye, es un ejemplo, ¿ya? Que Juvenal está en esta área. Oye, Juvenal, idiota. Porque básicamente, esa es una expresión fuerte. Lo que Pablo está diciendo básicamente, ¿no? Y son bien merecidas. Y fíjate que la palabra griega insensato significa persona ¿qué? Sin razón. Ese es el lenguaje original. Porque tiene la idea de que alguien que puede pensar pero no usa su poder de percepción. Es una persona duro de entendimiento. O sea, esta palabra es importante. Una persona duro de entendimiento, una persona que no quiere utilizar su razón. En conclusión, son personas que no estaban usando bien su razonamiento y sus mentes. Oh Gálatas insensato. En pocas palabras, el conocimiento y la comprensión estaba ahí, pero no lo estaban usando. Sabían muy bien lo que Cristo ha hecho por ellos y lo entendían, pero después venía alguien, les fascinaba y cambiaban. No podían razonar muy bien. Y es tan importante para nosotros poder saber razonar lo que Cristo ha hecho por nosotros y tener esta convicción. ¿Para qué? Para que nadie pueda venir ¿qué? A engañarnos. Y ahí está la segunda pregunta o la segunda palabra, que es ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó a ustedes? Hermanos, los voy a poner así. ¿Cuántos de nosotros que me están escuchando, que estamos aquí, y la iglesia en general, ha sido engañado por esto? ¿Cuántos de las iglesias están viendo que Cristo murió por ellos, pero tratan de querer agradar a Dios tratando de hacer obras? Y Pablo está diciendo, ¡hey, no! No puedes agradar a Dios o tener tu salvación a través de obras, sino a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está apuntando a ellos. ¿Cómo los llama? Oh, Gálatas, ¿qué? Insensato. Y aquí hace la primera pregunta. ¿Quién les fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y aquí está la segunda pregunta. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó significa ¿qué? Embrujo, en el lenguaje original. ¿Quién los embrujó? Les voy a decir una cosa. Acá tenemos Guasao, ¿verdad? ¿Guasao es el lugar? Ya. Tiene el sentido de esto, ¿no? A ver, quiero ver si me sale bien la ilustración. Dos personas que están enamorados, pero hay una tercera chica que está enamorada del chico. ¿Y qué dice la chica? Voy a ir donde el chamán, donde el brujo, para que haga una jurundanga, no sé cómo le... Un amarre. Ahí está, un amarre. ¿Ya? Entonces, el brujo hace este amarre y de la noche a la mañana el chico ya no le hace caso a la chica y después lo hace caso a ella. Y la chica dice, pero no entiendo, ayer me decías que estás loca por mí y ahora me dice que me odias. ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, en un sentir, eso es lo que estaba pasando. No literalmente que estaban siendo embrujados, pero los creyentes de Galacia habían sido fascinados. ¿Por qué? Por los argumentos falsos de los maestros judaizantes. ¿Se dan cuenta? Por estos argumentos. Tu mirada está puesta en Cristo. Ellos vinieron, lo fascinaron en sus oídos y se voltearon y dijeron, wow, tienes razón. Un día dijeron que Dios te amo mucho y después el día siguiente te doy ¿qué? La espalda y voy a tratar de agradar con obras. Es un engaño
argumentos que habían puesto ellos, ¿no? Los Gálatas también dieron un paso atrás, ni siquiera avanzaron cuando decidieron ¿qué? Cumplir las leyes judías. Vamos a ver cómo aplica para nosotros también todas estas cosas, ¿verdad? Pero continuamos, pero dice así, ¿no? Oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Pero fíjate, ahí está. Si antes, en el pasado, ¿verdad? Los ojos de ustedes, fíjate, mira, los ojos de ustedes, ¿qué dice? Los ojos de ustedes, si antes, los ojos de ustedes, Jesucristo ya fue presentado como claramente como crucificado. Wow. Me encanta esta palabra. Esta palabra fue presentado claramente. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando Pablo llegó a este lugar, significa que él públicamente, él es como que alguien puso un cartel y dijo que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Vamos a ponerlo así. Y los Gálatas creyeron esto. Creyeron que Jesucristo murió por sus pecados. Creyeron que Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados y que solamente puedes venir a Él en arrepentimiento y creyendo y poniendo tu fe en Él. Y los Gálatas lo creyeron porque tuvieron esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, lo que me encanta es esto, ¿no? Que fue presentado como claramente. Y eso debe ser, hermano, cuando presentamos el Evangelio, no presentemos a medias. O no presentemos el Evangelio realmente para agradar simplemente al hombre. El Evangelio tiene que ser presentado como claramente. Un Evangelio sin un Jesucristo crucificado no es un Evangelio. Y es muy importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la crucifixión? Porque en esa crucifixión tú merecías ¿qué? Morir. Pero alguien tomó ¿qué? Tu lugar. Pero fíjate que, ustedes dime si este evangelio es claro. Mira, ven a Cristo. Si tú tienes problema, ven a Cristo. Pues cuando vienes a Cristo, Él es el Rey de Reyes y tú vas a ser la reina. ¿Suena bonito esto? Claro, ¿verdad? Y como Él es el Rey de Reyes, Él tiene ¿qué? Todo el dinero. Y lo que realmente, si Dios es el dueño de oro y la plata, tú eres como el heredero y tú vas a recibir todo este dinero, todo en cierto modo es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces la gente cuando escucha esto, ok, soy reina, voy a recibir todo lo que quiero, entonces acepto a Jesucristo en mi corazón, si es así, ¿verdad? Pero ¿será eso este evangelio claro? ¿Será este evangelio de verdad? Porque no hemos mostrado ahí a un Jesucristo crucificado, no hemos visto un corazón arrepentido, no hemos visto en nosotros una entrega total, no hemos visto decir, Señor, ya no puedo más, yo te necesito a ti, yo no puedo con mi carne, yo necesito ser salvado por ti porque yo he pecado. No hay nada de esto, pero Pablo, llegando a Galacia, en estas regiones, lo presentó claramente y ellos lo creyeron con todo su corazón, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, hermano, dice, ¿quién los fascinó para no obedecer? ¿Qué dice? Esta verdad. La iglesia de Galacia, hermano, ellos oyeron la verdad, creyeron la verdad, lo obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Nacieron de nuevo. Y eso es lo que pasó en la vida de ellos. Así que lo que nosotros vemos cuando tu mirada está quitado de Cristo y está puesto en otro lado, esto es una señal de ¿qué? De una inmadurez espiritual. Porque tu mirada está puesto en otro lado donde que no te va a dar crecimiento espiritual. Pero ¿dónde es que nos da crecimiento espiritual? Cuando nuestra mirada está puesta, ¿dónde? En Cristo. Ahí vamos a encontrar, pero ellos no estaban poniendo su mirada ahí, sino estaban poniendo ¿dónde? En la ley. En la ley. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos ver nosotros
en estos primeros versículos. Hermano, ustedes digan amén a esto. La obra de Cristo en la cruz, ¿es o no es suficiente? Amén. Amén. Es suficiente. Poner tu mirada en Él te libera de la carga de tratar de ganar la aprobación de Dios a través de las obras de la ley. Una vez más, poner tu mirada en Jesucristo nos libera de la carga. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Él, ya no vamos a tratar de ganar la aprobación de Dios a través de ¿qué? De la ley. Entonces, hermanos, si esto es la verdad, la madurez espiritual no se logra a través de la obediencia ¿de qué? De la ley, sino al rendirse a la obra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es tan simple esto. Tan simple. Entonces, hermanos, no necesitamos ganar, escucha bien, no necesitamos ganar la aprobación de Dios a través de ¿qué? De nuestras obras. Ya tenemos la aprobación ¿en quién? En Cristo. Entonces, pon tu mirada en Él y viva en esa gracia. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu mirada en Él, una vez más, vas a querer sus deseos. Vas a querer hacer su voluntad. Vas a conocer su corazón de Él. Y por ende vas a crecer ¿cómo? Espiritualmente, conociendo más a Él. Pero una vez más, pero poniendo tu mirada en tratar, y una vez más, no está mal la ley, porque vamos a hablar de esto. Pero la ley no nos va a llevar a una madurez espiritual. La ley, su función es mostrarte tu pecado, lo cual esa es su función, y después decir, ¿sabes qué? La ley te condena y la ley ¿qué? Te mata. Pero muchas veces nosotros queremos seguir y pensando que vamos a ser justificados por medio de la ley. Y no podemos ser justificados por medio de la ley. Y porque dice en Romanos, ¿quién ha sido justificado por cumplir toda la ley? Porque nadie lo ha podido cumplir. Imposible. Y ahí viene, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Entonces, pero vamos a ir viendo un poquito más de esto ya. Y quiero aclarar algo muy importante. A veces cuando nosotros decimos, no voy a cumplir la ley y desechamos la ley. Y la verdad no es esto. Porque acá hay otra enseñanza que vamos a ver la próxima semana nosotros. ¿No? Porque una vez más, la ley es buena y perfecta. Pero tiene su función. Cumple. ¿Verdad? Mira, ¿ves? ¿Cuál es la función de esta casaca? ¿Por qué hace qué? Frío. Ahora, yo me voy a Puerto Maldonado así como esta casaca. ¿Me va a cumplir la función allá? No, ya no me cumple. Entonces yo me saco porque no cumple su función allá en Puerto, pero sí aquí. Pues la ley en sí cumple su función, pero hasta ahí nomás. Pero eso es la función también de llevarnos ¿a quién? A Cristo. Y eso vamos a ir viendo un poquito más nosotros. Entonces, hermanos, si esto es así, yo quiero vivir esta verdad. Yo quiero vivir esta verdad porque mi aprobación no viene por las cosas que hago, sino una vez más, ya tenemos la aprobación ¿en quién? En Cristo. Dios me ve y ya me aprueba por la obra que Cristo ha hecho. Ahora, esto es la obra que Cristo ha hecho. Imagínate. Y yo trato de ganar el favor de Dios por mi propia obra. ¿Quién pesa más? ¿La obra de Cristo o tu obra? La obra de Cristo. En pocas palabras, de nada sirve. Pero a veces estamos así, pues. ¿No? Y me encanta esto. Por eso, el libro de Gálatas nos va a apuntar ¿a quién? A Cristo. A Cristo, hermano. Y esto va a ser tan sanador para cada uno de nosotros. Así que Pablo va a continuar. O sea, él no va a quedar así nomás. ¿Cuál es la segunda observación? Las amonestaciones que nos llevan, ¿qué? A la inmadurez. Vamos a ver qué amonestación Pablo va a dar a ellos, por lo cual los Gálatas estaban inmaduros. Pero muchas veces nosotros, a veces, o a lo mejor estamos inmaduros y no nos damos cuenta. Porque los Gálatas no se daban cuenta de eso hasta que Pablo tuvo que escribirlos. Y fíjate en lo que se viene. Versículo 2. Solo
Solo esto quiero que me digan. Vamos a parar un momento aquí. Pablo va a amonestar a los Gálatas y la pregunta es para nosotros, ¿por qué Pablo va a amonestar a los Gálatas? O mejor dicho, ¿qué le preocupa a Pablo? Y realmente lo que le va a preocupar a Pablo es esto, ¿no? Que han visto a Jesucristo crucificado y lo han visto claramente ellos, pero aunque lo han visto claramente, ellos decidieron apartarse del Evangelio y seguir otro mensaje. ¿Quién puede leerme Gálatas 1:6? Rapidito, Gálatas 1:6. Bueno, yo lo voy a leer porque como estamos grabando. Gálatas 1:6 dice así: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. ¡Wow! Entonces ahí está. Entonces, hermano, ¿vale la pena que Pablo les diga insensato a ellos? Porque les está llamando la atención para que reaccionen. Y si la palabra de Dios me llama insensato, yo tengo que reaccionar y decir, wow, ¿qué está pasando? Si tu mirada está puesto así, te dicen insensato, es para que tú voltees tu mirada y pongas tu mirada ¿en quién? En Cristo. Entonces, por eso Pablo es fuerte en decir esto. Así que Pablo va a hacer algunas preguntas retóricas. ¿Usted sabe qué son preguntas retóricas? Que de antemano tú ya lo sabes. De antemano tú ya lo sabes. Así que vamos viendo cuáles son estas preguntas retóricas. Así que ayúdame en el versículo 2. Pablo dice esto: solo quiero que me digan algo. Solo déjame hacerles algunas preguntas para ver en qué están ustedes, dice Pablo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dos cosas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes. Presta atención. Pero voy a leer todo, ¿eh? Versículo 3. ¿Tan necios son? Acá viene otra palabra fuerte, ¿verdad? Insensato, y el otro, necios. ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas en ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, quiero que veas algo muy, muy importante aquí. Antes de ir a esto, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas retóricas acá? Y aquí están las 4 preguntas retóricas. ¿Podemos repetirlo una vez más? Estas son las preguntas retóricas. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír por fe? Así que vamos a analizar esto. El Espíritu Santo en el libro de Gálatas se mencionan 18 veces acá. Eso quiere decir que es importante el Espíritu Santo en esta enseñanza de Gálatas. Y realmente juega un papel, pero muy, muy importante el Espíritu Santo en estos momentos. Hermano, la única evidencia de un cristiano, ¿sabes cuál es? La morada del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nosotros. En nosotros. Porque el Espíritu Santo dice que nos sella. Ya pertenecemos ¿a quién? A Dios. Ya somos de Él. Y el Espíritu Santo es tan importante esto. Y por eso Pablo va a hablar sobre el Espíritu Santo. Y así que Pablo hace una pregunta retórica importante. Y escuchen bien lo que dice. ¿Recibieron el Espíritu Santo por cumplir las obras de la ley o por el oír por fe? Hace una pregunta retórica. ¿Y cuál crees que es la respuesta, hermano? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo entró en nuestras vidas porque hemos creído ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que echen un vistazo en su vida.
quiero que ustedes se examinen, quiero que ustedes se observen. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes entregaron su vida a Cristo? ¿Lo hicieron cumpliendo la ley o lo hicieron por creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿En cuál de los dos vino a morar el Espíritu Santo? ¿Por creer en qué? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y así que le voy a dar una ilustración acá. No voy a dar un nombre de un hombre aquí en estos momentos, ¿verdad? Un comentarista dio esta ilustración, ¿no? Hablando en el tiempo de Pablo, ¿no? Sobre un gentil cristiano. Muchos judaizantes lo decían a este gentil cristiano que por primera vez estaba entregando su vida a Cristo. Imaginemos que este es el gentil en el tiempo de Pablo, en los Gálatas. Viene, pone su fe en Cristo y automáticamente es, ¿qué? Es salvo. Ok, y él está feliz, pero viene un fariseo, un judaizante, le dice, ¿sabes qué? Así como que te crees que tú eres salvo, ¿verdad? Si realmente quiere que tu salvación esté completo y quieres tratar de agradar a Dios, entonces tú ahora necesitas cumplir, ¿qué? Todas las exigencias de la ley. Y así que él lo escucha y dice, ¿en verdad? Sí, tienes que cumplir todo esto. Y entonces, este comentarista dice así, ¿no? Que en la mente de este gentil que acaba de entregar su vida a Cristo, él estaba diciendo, ok, ¿y qué es lo que tengo que cumplir? Tienes que circuncidarte, cumplir las fiestas, ir al templo y hacer todos unos ritos para poder tratar de agradar a Dios y completar ahí tu salvación, ¿no? Y este comentarista dice así. Entonces, voy a hablar sobre la obra, ¿no? El comentarista dice, ¿sabes qué? En el momento que vamos a hacerte la circuncisión, al momento que te hago el corte, imagínate que el Espíritu Santo viene por hacerte corte. ¿Será cierto esto? Y eso es ilógico, pues. Lo que estoy tratando de decir es esto, ¿no? No fuiste salvo o no recibiste el Espíritu Santo por circuncidarte, sino por poner tu fe ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? El circuncidarse es una obra de la ley. Y no es así, sino por el oír con... Dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Ahora, o también puedes imaginarte que justamente el día sábado, el día de Shabbat, cumpliendo la ley, justo estás yendo a la sinagoga y ya vas a entrar a la puerta de la sinagoga, entras y inmediatamente viene el Espíritu Santo. ¿Será esto por lo cual llegaste tú a la salvación por entrar a la sinagoga? No. Y eso es lo que Pablo está diciendo, sino por el oír, ¿por qué? Por fe. Y Pablo dice así, ¿no? Una vez más. Y habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Wow. Y es algo interesante esto, hermano. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿por dónde? Por la carne. ¿Qué es? ¿O qué es acabar por la carne? En el lenguaje original está diciendo esto. Mira, ¿cómo eras antes de venir a Cristo? En la carne. Vamos a poner un ejemplo ya. En la carne, un católico romano, ¿verdad? Para que él se sienta justificado delante de Dios. Y mira, y de hecho yo conocí a un católico romano allá en Costa Rica, ¿no? Tenía una cruz así, gigante, y de madera todavía, y me decía, esta cruz es de cedro, me dice, o sea, no es cualquier cosa, me dice. Lo agarraba y lo besaba, y decía, Señor, gracias por estar conmigo. Y cuando él caminaba, sacaba el pecho y mostraba su cruz para que todo el mundo lo viese.
Y la gente católica cuando lo miraba decía, wow, esto está cerca de Dios, ¿verdad? Pero mira, a veces eso es obrar ¿en qué? En la carne. Tratar de agradar a Dios. Porque este pechito, teniendo esta cruz, ya está cerca a Dios. El orgullo que sale. Pero ¿cómo podemos aplicar? Quizás no tenemos la cruz en nuestro pecho. Pero como nosotros como cristianos, ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros para tratar de agradar a Dios? Y una vez que lo cumples, tú te sientes más cerca de Dios. Te voy a decir una cosa. No está mal, está bien, pero la actitud que viene detrás de esto está mal. He ayunado 21 días. ¿Y tú, Josh, cuántos días ayunas tú? Vamos a poner un día, dice Josh. Imaginemos que Josh dice, yo ayuno un día. ¿Ah, un día solamente? ¿Un día solamente ayunas? Sí. ¿Y tú? 21 días. Lo que está diciendo él, yo estoy agradando a Dios más que tú. Porque mis obras son 21 días. Y tú no sabes que yo hice ese 21 días, me acerca, y una vez más, no está mal el ayuno. Pero la actitud de tratar de agradar a Dios por esta obra que tú haces, estás frito. ¿Y cómo lo miras tú a tu hermano? Lo miras, uy, este es pecador. Ni siquiera puede aguantar 21 días. ¿No? Y podemos cambiar otro punto. Oye, ¿tú has leído toda la Biblia? Al ajuste he llegado hasta el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Una vez más, deberías leer la Biblia, ¿verdad? Pero quiero que veas el ejemplo. Oye, ¿tú leíste toda la Biblia? No. Y hasta acá he leído los primeros 5 libros de la ley. Ok. Oye, ¿y tú cuántas veces has leído la Biblia? ¿Tú la has leído todo? Claro. Lo he leído 5 veces. ¿Y tú cuántas veces? Ni una vez, solamente lo... Y este hombre se siente como, una vez más, la actitud detrás de esto. Porque él piensa, porque lo ha leído 5 veces, ahora él se siente como que Dios me debe a mí y me siento más cerca de Él. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Porque estamos obrando, una vez más, no está mal, pero lo que estás oyendo te está cambiando. Y eso es lo que pasó con los fariseos, ¿verdad? Una vez más. Y no, una vez más, deberías conocer muy bien las Escrituras, pero las Escrituras no estaban cambiando a los fariseos. Se estaban hinchándose. El ego estaba ahí. Y de hecho, una vez más, levantaban las manos y oraban y la gente decía, wow, ¿cómo ora este fariseo? Pero él oraba para que la gente le observara y dijera, wow, ¿para qué? Hoy qué tan espiritual. Y eso le subía su ego. Y es tan importante esto, y aquí podemos ver nosotros, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por lo oír, por la fe? Entonces, hermano, pensamos que el crecimiento, la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne. No se puede, hermano. Solamente poniendo tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pones tu fe en nuestro Señor Jesucristo, tu actitud cambia. Ya no lo haces para ti, lo haces para agradar a Él. Yo leo las Escrituras porque me deleito. Hay una gran diferencia en esto. Porque esto me cambia, me transforma. Ahora yo ayuno porque yo necesito. Porque yo necesito de Él. Pero ya no es para yo mostrar estas obras para envanecimiento para mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y aquí viene el segundo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Ahí está, el segundo. Habiendo comenzado en el Espíritu, o sea, corriste bien, estabas avanzando bien, pero ahora, ¿cómo dice? Vais a acabar en la carne, has retrocedido.
Y la tercera es, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Escucha, hermano, cuando Pablo llegó a la región de Galacia, y hubo una ciudad llamada Derbe, ¿qué le hicieron a Pablo ahí? Lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron casi semi muerto. Pero Pablo llegó y quería compartir el evangelio y estaba gozoso. Bueno, pues todos, ustedes vieron una película de Marvel, el hombre roca, ¿cómo se llama? La roca, la mole, gracias, que cuando venía todo encima, las piedras, después salía, pues algo así salió Pablo, porque todos pensaban que Pablo estaba muerto, pero después algo pasó y la gente quedaba impresionada de Pablo. Pero ¿quiénes lo apedrearon a Pablo? Los judíos, los judaizantes, porque no querían creer en el evangelio. En un sentir, los de Galacia también han sido perseguidos por ellos, han sido maltratados, han sido golpeados, humillados. Y Pablo dice, tantas cosas habrían padecido en vano también ustedes. O sea, por la fe en Cristo les han hecho tantas cosas, pero ahora han dejado todo esto. No tiene sentido esto. Y eso es lo que Pablo dice. Y el tercero dice, aquel pues que suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? ¿Qué dice? Con fe. Si tú lo lees el versículo 5, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero fíjate ahora, en la versión NTV, dice así, Gálatas 3:5. Vuelvo a preguntarle, dice, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Tiene más sentido esto? O por supuesto, ¿qué dice? Es un no rotundo. Pablo está diciendo, los milagros que pasan no es porque ustedes obedecen la ley, sino, dice, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de ¿quién? De Cristo. Mira, los milagros, las bendiciones que ustedes reciben no es por la ley, ¿verdad? Sino porque tu mirada está puesta ¿en quién? En Cristo. Hermanos, y quiero animarte en esto. Qué bendición es cuando tú pones tu mirada en Cristo. Dios dice, somos bendecidos por esto. Dios te bendice por poner tu mirada en Él. Y Pablo está diciendo esto. Los milagros que han acontecido en la iglesia es porque no obedecieron la ley, sino porque ustedes pusieron su fe en mí. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, me encanta esto, hermanos, porque vemos que en la iglesia primitiva Dios hacía milagros, ¿verdad? Dios hacía milagros. Gente estaba siendo transformada, pero no lo hacían porque estaban cumpliendo la ley, sino porque su mirada estaba puesta ¿en quién? En Cristo. Un comentarista dice, no, la iglesia necesita regresar y poner su mirada en Cristo para recibir las bendiciones espirituales. En el momento que dejan de poner, en el momento que pones tu mirada en tratar de agradar a través de las obras, las bendiciones se van. Pero al momento que pones tu mirada en Cristo, las bendiciones espirituales llegan a la iglesia. Entonces, como iglesia necesitamos poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Por eso es tan importante aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es por la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con esto voy terminando. Y voy cerrando con una aplicación. Es tiempo de caminar ¿hacia dónde? Hacia la madurez. ¿Y cuál es la madurez? Poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Poniendo nuestra mirada en Cristo. Si ponemos nuestra mirada en Cristo como iglesia, la iglesia es bendecida. Si ponemos nuestra mirada como Darwin, como Rodri, como cada uno de nosotros, nuestras vidas son ¿qué? Son bendecidas. Son bendecidas. Ahora, pero aquí vemos también en el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo enseña que la justificación y el don del Espíritu Santo son recibidos por la fe en lugar de las obras. ¿No? Pablo enseña que la justificación y el don del Espíritu Santo son recibidos por la fe en lugar de las obras de la ley. De hecho, Martín Lutero le encantaba Romanos 8:28.
Le encantaba Romanos 8:28. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Por lo tanto, dice, llegamos a la conclusión de que el hombre, ¿qué? Es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En otras palabras, la justificación no viene por medio de cumplir la ley, sino por la fe. Ahora, las obras de qué dice? De la ley. Las obras de la ley. Para los judíos, las obras era cumpliendo la ley. Pero muchas veces nosotros como iglesia no necesitamos cumplir la ley. El ser humano, nosotros por naturaleza, empezamos a creer las leyes ¿qué? Humanas. Leyes y reglas humanas. Nuestra mirada está en Cristo, debería estar puesto ahí. Pero nos volteamos y empezamos a crear nosotros leyes que a nosotros nos parece de cómo deberíamos agradar a Dios. Y estamos aquí tratando de hacer esto. Y te voy a dar un ejemplo. Y con esto vamos cerrando ya. Fíjate en este ejemplo. Imaginemos que hoy vas a tu trabajo, o mañana vas a tu trabajo. Pero hoy día vamos a poner, supongamos que hoy día fuiste a tu trabajo, pero antes de ir a tu trabajo, no leíste la Biblia y no has orado, ¿ok? Y cuando estás yendo en el bus, estás sentado ahí y bajas del bus, te das cuenta que te robaron tu celular. ¿Ok? Y en ese momento tú piensas de una manera legalista, ajá, esto me pasa porque no he leído ¿qué? Mi Biblia y no he orado. Una vez más, quitamos nuestra mirada de Cristo y ponemos nuestras propias obras, ¿cómo querer? Agradar a Dios. Ok, una vez más, no está mal leer la Biblia, deberías leerlo, deberías orar, pero a veces pensamos que porque no hacemos esto, ya estamos mal. Pero fíjate en esto, te voy a dar un ejemplo más, o sea, voy a seguir con esta línea, ¿no? Te roban tu celular y pensamos de una manera legalista, todo esto me pasa porque no he leído mi Biblia y porque no he orado. Ahora te voy a poner al contrario. ¿Ah? Bueno, pues sales a trabajar. Antes de salir a trabajar, te pones a leer tu Biblia, te pones a orar y de hecho separas ya tu ofrenda para la iglesia, ¿no? Y pasas mucho tiempo en oración antes de ir a trabajar. Y tú sales ahora, como ya has leído, como ya has orado, como ya has separado, has hecho cosas por el Señor, ahora sales a trabajar y dices, bueno, pues abres la puerta, ahora sí, Señor, ya que he orado, ya que he leído, ahora quiero que me bendigas. Ahora sí quiero que me bendigas, Señor. Ahora quiero que tú me des todo lo que yo quiero, porque acuérdate que yo he leído, yo he orado y merezco ¿qué? Merezco la bendición, ¿verdad? Lo que estás diciendo en este momento, Dios me debe bendecir por las cosas que hago. Hermano, todo eso está bien, pero las cosas externas que haces, está bien, pero, una vez más, no podemos ganar el favor de Dios por las cosas que hacemos, sino por poner nuestra mirada en Cristo. Y ahí tu corazón, tu mente y tu ser son transformadas. Porque queremos hacer cosas externas, una vez más, para agradar a Dios. Y hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Una vez más, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu actitud? Y una vez más, los Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y cuando no obedecieron la ley. Entonces, hermanos, muchas personas se sienten inseguras. ¿Dónde? En su fe. Porque a veces pensamos que la fe simplemente carece de valor, porque la fe es tan sencilla.
Y por eso procuramos hacer obras para tratar de agradar a Dios. La fe es tan sencilla, solamente creer en Jesucristo y depender en Él. Pero nosotros decíamos, no, es muy simple. Tengo que hacer cosas para agradar a Dios. ¿Qué dice Efesios 2:10? Que somos la obra maestra de Dios. Somos su poema, dice. Pero Él dice, ha creado también las buenas obras para que anduviésemos en ella. Es una cosa muy importante, la obra que Dios pone para nosotros y la obra que nosotros queremos poner para tratar de agradar a Dios. Hermanos, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, Él pone esas obras para poder caminar sobre ellas. Pero una vez más, hermanos, hay una gran diferencia cuando nosotros ponemos nuestras obras y quitamos las obras que Dios ha puesto para nosotros. Eso es muy diferente y tiene que ver mucho con nuestra actitud detrás de todo esto. Si mi actitud es agradar a Dios, gloria a Dios por esto. Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Mira, la ley, escucha hermano, no tiene el poder para hacernos maduros, pero el Espíritu Santo da al cristiano un poder especial para vivir para Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La ley nos va a mostrar, pero no nos va a llevar a la madurez. Si tú lees las Escrituras, la palabra de Dios, ¿qué dice? Te va a ir transformando constantemente a través del poder de, ¿qué dice? De su Espíritu Santo. Es muy claro esto. Esto nos va a llevar a la santidad, acercarnos más al Señor. Porque la ley va a decir, no puedo cumplir esto y caes. Y quiero terminar con esto, hermano. ¿Alguien me puede leer rápidamente Gálatas? Gálatas, capítulo 3, versículo 6, porque Pablo va a dar otro ejemplo para que quede bien claro, para cada uno de nosotros. Gálatas 3, versículo 6, y yo lo voy a leer, dice así, porque eso vamos a ver la próxima semana. Así Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Pablo va a dar otro sustento para mostrar la justificación. Y en el tiempo de Abraham existía la ley. Todavía no fue dada la ley. La ley fue dada en el tiempo de Moisés. Pero va a dar un sustento impresionante que vamos a ver nosotros la próxima semana. En conclusión, hermano, cuán importante es la fe en Cristo. Cuán importante es la fe en Cristo. Es por medio de ella y no por nuestras buenas obras, menos por nuestro conocimiento teológico, que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestras vidas por poner nuestra fe en Cristo. Yo conocí a un pastor, una vez más, no sé si les he compartido, que no sabía leer, pero sabía escuchar. Pero su fe puesta en Cristo, wow, me llevó a mí como pastor a acercarme más al Señor. Eso es impresionante, hermanos. Y ahí está. Y mi pregunta para nosotros es esto: ¿se está manifestando el Espíritu Santo en nosotros? De no ser así, ¿por qué no? Pidamos a Dios que renueva nuestro espíritu en nosotros, porque ese Espíritu Santo que va trabajando en nosotros nos va a llevar a poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Pero ¿cómo estamos en esta área? ¿Cómo estás tratando de agradar a Dios en estos momentos? Y de verdad, una vez más, es tan simple de poner tu fe en Él. Y cuando esto pasa, de verdad tu vida es transformada. Una vez más, tú puedes estar 20 años, pero 20 años poniendo tu mirada aquí. Y ¿sabes qué? Y nunca has crecido espiritualmente. Pero de un momento cambias así, y en menos de un año que he puesto tu mirada en Cristo, dices, wow, ¿por qué he desperdiciado 20 años? Si en estos tiempos me estoy acercando más y Dios está puliendo mi corazón. Y Pablo está diciendo, eso es, Gálatas, ahí quiero que ustedes se vayan. Iglesia, ahí Pablo nos enseña que la iglesia debería estar. Pablo está escribiendo
a los Gálatas, pero también esta enseñanza en la iglesia es para nosotros, para la iglesia de hoy. Y si Pablo le dice a los Gálatas insensatos, a veces necesitamos escuchar estas palabras. Ustedes son insensatos, ustedes son necios, ustedes son tontos. Déjame moverte, deja de mirar aquí en tratar de agradar. No, pero pon tu mirada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hoy, iglesia, te digo esto. Pon tu mirada ¿en quién? En Cristo. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Perdónanos, Señor, perdónanos, de verdad, perdónanos, porque no hemos sido maduros. Hemos tratado de caminar, tratando de agradarte, Señor, haciendo obras humanas, pero no las obras que tú nos has dado, como dice Efesios 2:10, Señor. Y a veces nos has dado estas obras para caminar en ellas, Señor, pero nosotros lo hemos tergiversado poniendo una actitud que no es lo correcto, Señor. Y perdónanos por esto. Ayúdanos a recordar que somos justificados por la fe y no por nuestros méritos. Que nuestra fe crezca cada día, Señor, a medida que profundicemos en tu palabra, Señor. Y hoy, tu palabra ha hablado y nos ha redireccionado poniendo nuestra mirada en Cristo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos capacite en este camino. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén.